Nuestra siguiente expositora se llama Carolina Botero desde Colombia, con su exposición La memoria también es digital, conflicto armado, derechos de autor y otros de sus retos. Es abogada, máster en Derecho Internacional y de Cooperación de la Universidad Libre de Bruselas y máster en Derecho Mercantil y Contractual de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Especialidades: Derecho al acceso, educación, cultura e información. Está interesada en la privacidad, la seguridad digital y los desafíos legales que traen los entornos tecnológicos. Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Pertenece a la junta directiva de Creative Commons. Escribe también columnas de opinión para El Espectador y La Silla Vacía. Es la directora de la Fundación Carisma, una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. Promueve la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información y las equidades de género y social. Declara hacer activismo con múltiples miradas: legal, tecnológica y social, en coaliciones precisamente con organizaciones locales, regionales e internacionales. Carolina Botero, usted tiene la palabra. Voy a enfocarme para hablar de este tema en algunos casos de conflicto armado, temas de derechos de autor y algunos otros retos que tiene la preservación y el uso, digamos, de la memoria digital para el tema del derecho a la verdad. En primer lugar, para hablar de este tema, pues es necesario hablar también sobre la memoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su documento Resolución 3 de 2019 sobre principios de políticas públicas de memoria en las Américas, dice que la memoria son las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente, en el acto de recordar respecto de graves violaciones a derechos humanos y o de las acciones de las víctimas y sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos y valores democráticos en esos contextos. Es decir, propone un instrumento, un mecanismo de, de apoyo, de construcción de la verdad. Y eso es importante. También es importante recordar que recientemente se creó la Relatoría para, para la Verdad, dentro de la verdad, perdón, para memoria, verdad y justicia, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una relatoría o una forma de recordarle al Estado la obligación que tiene de proveer verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición cuando se tratan de graves violaciones a los derechos humanos. Esto nos da también ya un marco dentro del cual movernos. El primer ejemplo o la forma como yo quiero presentar esta discusión tiene que ver con el marco que le dio en 2018 el Ministerio de Cultura. Cuando se discutía en 2018 una reforma al derecho de autor en Colombia, la ministra de Cultura de la época le envió una carta a los ministros de Interior y Comercio, que eran los que lideraban en ese momento la discusión sobre el tema de la reforma del derecho de autor. Y lo hizo para hablar de contenidos digitales, de la historia a preservar, o mejor, de la memoria, para la memoria digital de lo que era nuestra historia reciente. Hay un párrafo de la carta que está allí resaltada en donde donde recuerda que estamos frente a una dinámica de producción de contenido digital y un crecimiento exponencial de estos, que dice ella, y es lo que, digamos, es como un punto a resaltar de esa carta, que está creando un agujero negro en la memoria histórica y cultural de los países, pues no queda registro de la información para generaciones futuras. Esto tiene muchas razones. Yo creo que una de ellas es la constancia de que la memoria digital es una memoria frágil, que los formatos y la forma, el tema digital es más frágil de lo que nos llegábamos a imaginar.
la avalancha de información es tan solo comparable con su fragilidad, con la facilidad con que ésta se pierde. Y eso es retomado en la resolución 3 de 2019, cuando vemos que se hace extensivo a la expresión archivos, colecciones o fondos documentales, la idea de cualquier soporte, es decir, el reconocimiento de que tenemos que abordar lo digital como parte del archivo, como parte del reto de preservación. Y en ese sentido, la carta de la ministra adquiere especial significado e importancia. Ahora, en relación con el conflicto armado, hay varios temas en la carta, pero yo quiero resaltar uno, y es, dentro de los múltiples ejemplos que ella presenta, habla de la dificultad para preservar la información sobre el proceso de paz y sobre todo las diferentes voces que deben escucharse sobre el proceso de paz. En concreto, uno de los ejemplos habla de la necesidad que tiene el Ministerio de Cultura de un marco jurídico que le permita, le dé la seguridad jurídica para preservar esas diferentes voces. En el caso concreto del proceso de paz, advertía la ministra que mientras las FARC estaban negociando con el gobierno colombiano el acuerdo de paz, estaba también o no había sido retirado del listado de terroristas del mundo. Y eso significaba una especie de permiso, de legitimidad a las plataformas de las redes sociales para bloquear contenido y cancelar cuentas. Es decir, Twitter, Facebook, YouTube bloqueaban o bajaban el contenido, según fuera el caso, de las cuentas de las FARC porque eran terroristas, y el terrorismo autoriza a tomar medidas extremas. Todos estamos de acuerdo en que el terrorismo es algo inaceptable, y ese acuerdo internacional permite tomar una serie de medidas que son extraordinarias. Una de esas, bloquear cuentas, silenciar y desaparecer contenido. Eso, sin embargo, significa que estos sitios donde donde suceden la discusión pública, o al menos se complementa esa discusión pública, fácilmente pueden desaparecer y se silencia a algunas de las voces de un conflicto o de un problema que después, con la misma mirada de memoria, quizás querríamos conocer. Sí, el ministerio, si las entidades, y el Ministerio de Cultura en este caso, pero sobre todo las entidades a su cargo y aquellas que están encargadas de la memoria, no tienen la posibilidad de preservar, lo que termina sucediendo es que esa acción de silenciar a terroristas puede también silenciar voces dentro de un conflicto que quisiéramos escuchar. Como digo, la carta trae numerosos ejemplos, no solamente pues el que menciono, pero que luego resaltaré por qué menciono específicamente es en relación además con el terrorismo, pero trae muchos otros, donde movimientos, digamos, donde la ministra recordaba la fragilidad de la memoria frente a otros actores como ONGs, movimientos sociales, las propias entidades del Estado. Consideraba la ministra que el carácter transitorio, efímero, de esa memoria digital, pues ponía en peligro la diversidad de voces que deberían acompañar un ejercicio de memoria. Y por esto justificaba ella la necesidad de una excepción al derecho de autor. Esto además, pues no solamente se trata, como la ministra hacía énfasis, de guardar esa diversidad de voces, sino incluso preservar la propia voz del Estado.
La fragilidad también en este caso se quedó evidente cuando desapareció la cuenta de Twitter del gobierno en la que estaba haciendo el relato del proceso de paz. Efectivamente, el gobierno Santos había creado una cuenta para informar a la gente, porque finalmente las redes sociales son hoy eso, un medio de comunicación más, pero un medio de comunicación importante además de los estados, de los gobiernos. La crea para mantener y dar información sobre el proceso de paz. Cuando se termina el proceso de paz con las FARC, la ajusta para continuar la documentación, el seguimiento, información sobre el ELN. Sin embargo, esto coincide también con el cambio de gobierno. Y no sé si derivado de una menor cuidado hacia este tipo de procesos que tenía luego el gobierno de Duque, el punto es que un descuido hace que pierdan control sobre la cuenta. Una cuenta que, digamos, en términos de marketing digital era muy apetecida, que tenía una cantidad importante de seguidores, fue hackeada, se toma control y la utilizan para marketing digital. Lo que en primer lugar, pues claramente hace que se pierda el propósito, desconcerta mucho de los seguidores, pero sobre todo que cuando esto sucede, borran todo el contenido de la cuenta. Y además, pues, toma control. En este caso no fueron ni siquiera actores, digámoslo así, con esa finalidad, era como digo, marketing digital. Pero la consecuencia es que se pierde ese archivo. Y este descuido nos hizo recordar nuevamente lo efímero de la memoria digital. Ni siquiera se había aplicado las políticas que en 2015 había proveído a modo como de recomendaciones el Archivo General de la Nación a través del mini manual Archivamiento de Medios Sociales. Y por supuesto, nadie le paró bolas a esta cuenta. Repito, esto muestra lo efímero, pero no deja de ser muy grave. Afortunadamente, buena parte del archivo se recuperó gracias al ejercicio que había tenido un investigador de guardar los trinos y que publicó un medio digital consciente de la importancia de esta memoria que se llama Cuestión Pública. Pero eso, digamos, no nos debe alejar de la reflexión importante aquí, y es que esta información es memoria digital, que le asiste, sobre todo porque era del Estado, le asistía la obligación al Estado de preservarla, y porque además, si esa información no se encontraba en otro sitio, que seguramente no es el caso, seguramente en la forma como se había previsto esta cuenta, no aparecía en otro sitio, eran reflexiones puntuales, era seguimiento casi que en términos de línea de tiempo de un ejercicio desde el punto de vista oficial. Si esta información no está en otro lugar, repito, el problema es entonces que no tenemos otra forma de accederlas, no va a haber comunicados de prensa, no va a estar en páginas web, y esto significa que era un interés público y que como tal debió protegerse y cuidarse. Entonces, esto un poco nos muestra dos caras, la información de los otros, o sea, que también es obligación del Estado preservar, y la información del propio Estado. Un poco lo que nos muestra, digamos, la reflexión que uno puede extraer de este ejercicio es que si bien la carta sirvió para que en 2018 se incluyera una excepción para el depósito digital en la ley, en la reforma que se hizo al derecho de autor, nunca se reglamentó, es decir, o no se ha reglamentado. Han pasado 3 años y a la fecha no tenemos reglamentado el depósito digital, es decir, nada ha cambiado. En este sentido, tampoco
he escuchado, no he sido testigo yo al menos de una discusión en el país sobre cómo aplicar y discutir la resolución 319 de la CIDH en lo que tiene que ver con esa idea de se aplica a todos los formatos en particular. Y seguramente seguimos sin aplicar protocolos de archivo de redes sociales del Estado, o al menos la pregunta es esa. ¿Algo ha cambiado? Porque en la primera estoy segura que no. En las otras dos, sin duda, no soy yo la persona que más seguimiento o permanente seguimiento hace a este sector. Y quizá la pregunta falta, pero me atrevería a decir que no, que dadas las urgencias que hemos vivido en los últimos años, esto sigue sin suceder. Y lo que significa es que la memoria digital sigue en peligro. Tan solo en 2019, cuando se rompen los diálogos con el ELN, lo siguiente que pasa es que Twitter suspende las cuentas oficiales. Y es decir, no solamente ya no contamos con una cuenta oficial de Twitter del gobierno en la que se nos hable sobre procesos de paz, sino que además tampoco podemos escuchar la voz del ELN, o al menos no la estamos guardando. Es muy importante, además, mantener la reflexión sobre la memoria digital de otros protagonistas, como las víctimas. En este caso me concentré en estos aspectos, digamos, pero quisiera dejar anotado que este silencio, al menos de mi presentación o de mi diálogo, monólogo de hoy, no significa que esté olvidando otros actores tan importantes como las víctimas, sino que es una reflexión que también deberíamos estar haciendo frente a cada uno de los diferentes protagonistas. Entonces, aquí en este punto quisiera mencionar otros aspectos que me parece importante rescatar de la idea de la memoria digital. Y quizá el primero de estos, y extraído del ejemplo que decidí resaltar de la carta de la ministra de Cultura, es el tema del terrorismo y cómo en los eventos de dictaduras, conflictos armados o el uso abusivo o el abuso, digamos, en contextos democráticos, que luego terminan generando esta obligación para el Estado, al derecho a la verdad, cómo el terrorismo, la idea o el concepto de terrorismo puede ser instrumentalizado con un efecto muy difícil para la memoria digital. La pregunta aquí entonces es cómo podemos asegurar el derecho a la verdad en el marco de las acciones para combatir el terrorismo. Porque el terrorismo con frecuencia, y en los ejemplos que di de las guerrillas, pues, que es el eje central de la problemática colombiana en torno a nuestra guerra civil o conflicto armado. Repito, el terrorismo que persigue, por supuesto, la lucha contra el terrorismo persigue un fin que es loable, no deja de ser un concepto muy vago, incluso internacionalmente, que puede ser instrumentalizado, digo, en estos contextos para silenciar al otro y que tiene efectos a mediano, corto, largo plazo en materia de memoria digital y que por lo menos tendríamos que estar discutiendo. Creo yo que nos hace falta a quienes hablamos del tema de memoria digital discutir más cómo podemos evitar esos abusos, ese uso politizado, esa discrecionalidad en el término terrorismo, y seguramente es pidiendo, reclamando que se acote y se defina, incluso de ser posible, pues localmente, este término con el fin de recordar que también existe un deber de memoria y que queremos poder construir a futuro la verdad. Y bueno, eso que digamos lo tomé dentro del contexto de conflicto armado, no puedo hoy, junio de 2021, no hablar de la forma como esto impacta también incluso en contextos democráticos, o sea, en el abuso de la fuerza,
las posibles graves violaciones a derechos humanos que suceden dentro de una democracia y que en este contexto nos tienen que llevar a pensar en el derecho a la protesta. ¿Qué pasa con el abuso estatal en democracia y el derecho a la verdad que tenemos en ese contexto? Y en los últimos mes y medio que hemos vivido una protesta aguda, compleja, hay dos cosas que uno al menos puede decir. Primero, que no existe un reconocimiento oficial de la protesta digital como derecho. Y por lo tanto, tampoco hay una reflexión que nos permita pensar en la memoria digital. Esa memoria que vamos a necesitar cuando hablemos de construir la verdad de lo que ha sucedido durante este mes y medio. Una memoria digital, además, supremamente importante si pensamos que esta protesta, tiene un componente digital sustancial. Y cómo las lógicas de enfrentamiento, de confrontación del Estado en este momento nos llevan en cambio a lo contrario, a criminalizar la protesta, que en lo digital se concreta en narrativas de vandalismo digital, noticias falsas, ejercicios de ciberpatrullaje, ya no contra una amenaza externa o un enemigo interno, sino contra una ciudadanía que ejerce un derecho. Esto está arrastrando la protesta digital en Colombia hacia unas medidas extraordinarias de terrorismo digital que van a exacerbar, ampliar el efecto que ya la ministra de Cultura mencionaba en 2018. Si no estamos haciendo un ejercicio importante de memoria digital hoy para preservar el ejercicio de protesta digital, estamos creando otro agujero negro para nuestro derecho a la verdad en torno a las graves violaciones de derechos humanos de las que hemos sido testigos a través de nuestras pantallas durante el último mes y medio. Yo retomo para un poco ir cerrando esta charla con las lógicas, las narrativas que viene construyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad, que tiene dos componentes importantes. El derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de derechos humanos y a la identidad de los perpetradores, pero también el derecho irrenunciable de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido para evitar que se repita. En mi diapositiva faltó graves violaciones a derechos humanos. Les pido que agreguen la palabra allí en su mente. Estos dos componentes son un llamado o nos hacen pensar inmediatamente en memoria para poder conocer la verdad individual o colectiva. Necesitamos poder acceder a la memoria, poder tener la información con la diversidad y la pluralidad suficientes que nos permitan un ejercicio crítico de nuestro pasado, sobre todo vinculado con esas graves violaciones a derechos humanos. Para mí, por tanto, digamos, la guía o el trabajo que va a hacer esta nueva Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, creo que va a ser clave. El marco dado a estas dictaduras, conflictos armados, pero también contextos democráticos sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, nos va a permitir darle carne, llamémoslo así, a ese derecho a la verdad y justicia. Y eso, no me cabe duda hoy en día, va a estar atravesado por la idea de lo digital. Cierro con dos reflexiones que pueden ir un poco más allá del tema del archivo, pero que me parece importante que tengamos.
La primera tiene que ver con esa memoria digital para la verdad, con una óptica de Estado. El Estado debe facilitar la participación de las comunidades en la construcción y participación de la memoria histórica por graves violaciones a los derechos humanos. Eso no, digamos, eso es algo que ya se ha dicho y que pues, sin duda no soy yo la más, pero es importante recalcarlo cada vez porque la pluralidad y la diversidad son claves y aquí las víctimas tienen un rol importante y central. Ahora bien, en materia de memoria digital, uno tendría que ir un poco más allá de esos problemas, del problema estructural de quién va a poder hablar y qué es lo que va a poder decir, para hablar de que si en de una sociedad que cada vez va a estar más digitalizada, hay también la necesidad de recordarle al Estado su obligación frente a la conectividad, porque la falta de conectividad o la deficiente conectividad va a evitar o limitar, según sea el caso, la participación activa en entornos digitales de todas las comunidades, de todas las víctimas, de todos los protagonistas, y eso va a impactar necesariamente en la pluralidad y diversidad de las fuentes. Esa es una preocupación que seguramente vamos a tener que enfrentar y que enfrentarán o tiene más relevancia en cabeza de los entes patrimoniales, de los archivos, casas de la memoria, etc. La memoria, entonces, la preservación, no me cabe duda, es una obligación estatal para proveer verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a derechos humanos. Y en esa medida, la memoria como ejercicio de verdad necesita la participación del Estado, como mínimo de la no acción, que permita que esta memoria se construya. Entonces, para mí, digamos, en todo caso, hoy en día, y lo resalto como algo, como una reflexión propia, corresponde al Estado evitar la criminalización de la expresión en lo digital. Porque cuando hace esto, el impacto de silenciamiento también tiene efectos en borrar los contenidos, en borrar y dificultar ejercicios de memoria. Y eso creo que es algo que he evidenciado con mayor fuerza durante este mes y medio de protesta y que necesito resaltar pues como uno de los elementos claves. Ahora, creo que si uno está hablando de un contexto de lo digital, no puede dejar de hablar de las empresas intermediarias de lo digital. Porque a diferencia del mundo analógico en donde salir a protestar, a hacer un ejercicio de memoria, a buscar algo, un documento, un papel, tiene menos mediadores, el ejercicio de lo digital, en cambio, tiene muchos mediadores. Poder usar un teléfono celular para grabar, para subir un video, hacer un en vivo, simplemente una llamada, significa la confluencia de muchas entidades, particularmente empresas privadas, que facilitan que eso suceda. Por tanto, la expresión digital necesita empresas intermediarias de Internet. Y todavía no nos hemos hecho las preguntas más importantes sobre cuál es el rol y las acciones de estas empresas, particularmente en crisis sociales y de grave violación sistemática de derechos humanos. Pienso yo que estamos en el momento para empezar la discusión sobre las acciones de mitigación que deben tomar estas empresas en eventos de crisis. Creo que si la aproximación que vamos a tener frente a las empresas, y en este caso me refiero particularmente al Estado,
pero no solamente al Estado, sino también al rol que tengamos cada uno o cada una de nosotros en, en la, digamos, en la sociedad. Nuestra aproximación no puede estar solo basada en los riesgos del contenido violento y terrorista. Porque pensar que solucionamos ese problema simplemente calificando un contenido como violento o terrorista para silenciarlo, es también resignarnos a tener miradas parcializadas que simplifican una realidad mucho más compleja y que va a tener efectos negativos a mediano y largo plazo, sobre todo para nuestra memoria digital. Por eso, mi llamado aquí también especial, como de reflexión de lo digital, es que las presiones por control de contenidos violentos y terroristas deben ser muy cuidadosas. Necesitamos como mínimo más transparencia y posibilidades de escrutinio público, porque lo que hemos visto es que son incentivos muy efectivos para que las empresas exageren en la remoción de contenidos y cancelación de cuentas, con los efectos, como ya he dicho, negativos a mediano y largo plazo para la memoria digital. Yo dejo mi intervención hasta acá. Les agradezco muchísimo la invitación a charlar con ustedes y espero que podamos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Doctora Carolina Botero, muchas gracias a usted por esta gran exposición, 9:57 minutos en Colombia, y como usted lo dice, pues vamos al grano, de una vez a la sesión de preguntas, que han llegado varias. Un gusto poder estar acá con usted, doctora Carolina. Buenos días y también un gusto estar acá. Directora de la Fundación Carisma. Bueno, Laura Tatiana Cubillo Suárez nos pregunta lo siguiente: ¿cómo sugiere usted promover una iniciativa para el buen uso de las redes sociales de los funcionarios públicos? Digamos que en eso hay ya varias iniciativas. La realidad es que los funcionarios públicos tienen que responder al marco jurídico que existe de libertad de expresión, y es entender que son una figura pública. La libertad de expresión es, digamos, más fuerte en las personas. Mientras menos conocido seas, más libertad de expresión tienes, digámoslo así. Y eso incluye hasta el insulto. Las personas pueden incluso insultar a las personas que son figura pública, y quienes entran en ese rol de ser figura pública deben tener un nivel de tolerancia mucho más alto. Eso ya pues está establecido por los estándares internacionales de libertad de expresión. Por tanto, la mejor forma es atender respetuosamente, como lo hacen en cualquier otro lugar. Ha habido ensayos y manuales, guías de buenas prácticas para las redes sociales, y hay varios ejemplos buenos. Quizás los retos más grandes incluso están cuando no es ni siquiera la persona la que maneja su cuenta, sino que son terceros, cuando están frente a presiones muy importantes. Ha habido incluso el caso, ahora que me acuerde, la alcaldesa de Barcelona sencillamente se salió de las redes sociales porque terminó diciendo que no aguantaba el estar pendiente todo el tiempo de la red social y que creía que el ejercicio no valía la pena. Sabía que sacrificaba reconocimiento, pero no estaba dispuesta a hacer el sacrificio que correspondía, el escuchar y el mantener esa presión constante sobre ella. Eso es válido. Entonces lo que creo ahí es que hay muchas formas de hacerlo, pero sin duda la principal es el respeto, la escucha y la conciencia de que al ser figuras públicas deben tener un nivel de tolerancia mucho más alto frente a la expresión de la ciudadanía.
Bueno, me genera una inquietud personal y es, digamos que todos es la igualdad de todos, ¿no? Todos estamos iguales, aunque estas personas tienen por X o Y motivo un reconocimiento especial por lo que se dedican, a lo que han hecho, en fin, y me causa curiosidad que estas personas no tengan la misma libertad que otras personas cuando igual son seres humanos, ciudadanos, y digamos que yo no sé, usted sabe más que yo sobre esto, pero ¿no sería mejor que ellos también tengan la libertad de expresión y cada uno decide si lo sigue o no, si le cree o no? Eso no puede ser así, es imposible. Yo estaba hablando frente a insultos, ¿no? Particularmente. De todas formas, en principio jurídico no es la igualdad absoluta, sino la igualdad entre iguales, el reconocimiento de la desigualdad. Eh, no, es mucho más la equidad y eso significa reconocer que no somos iguales. No es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo un niño que un adulto, no es lo mismo un funcionario público que una persona que está sometida a la administración pública. Pero sin duda sí, o sea, en términos de libertad de expresión no significa que no la tenga el funcionario público. El funcionario público la tiene y precisamente una regla de oro en la libertad de expresión es combatir la expresión con expresión. O sea, si yo voy y le digo a la alcaldesa o a un alcalde que su mandato es malo, que es una porquería, que no me gusta, que es un corrupto, que es lo que se me ocurre decirle, pues la respuesta de ese funcionario es con hechos, ¿no? Es dar más información, es explicar, ahí está su libertad de expresión. Lo que no podría es salir también a insultarlo, callarlo. Algunas de las preguntas que decían era si puede un funcionario público cerrar, bloquear a sus seguidores, y eso es un tema que está muy en disputa. Ujú. Hay quienes dicen que si la cuenta, como lo dice quien pregunta, se utiliza para efectos de comunicación pública, no puede, y ha habido incluso fallos así, y sin embargo ha habido fallos también, y ha habido casos en donde dicen más o menos lo que usted me decía hace un momento, pues es una persona y tiene todo el derecho. Eso usualmente va amarrado del hecho de que existan otros canales. Si el único canal para comunicarse con esa persona, para conocer sus puntos, para no sé qué, es ese, va a ser difícil que un juez admita que la persona puede cancelar o bloquear. Pero si hay otros, es probable que lo admita. Digamos que en eso todavía no hay unidad dentro de las decisiones, pero creo que vamos llegando hacia un punto. También es cierto que lo normal es que debería haber canales oficiales, ¿no? Canales donde uno mantenga la conversación con el Estado, que finalmente es con quien uno quiere hablar. Luego ya la forma como lo podemos manejar personalmente y con una persona que hay detrás de un funcionario, pues eso tiene un montón de reglas que tampoco son nuevas, simplemente se han traído al entorno digital, que sí es diferente. Perfecto. Aquí nos preguntan, dicen, los tweets que hacen los altos funcionarios del Estado desde sus cuentas personales y en donde se refieren a asuntos de sus cargos, ¿deberían ser archivados y preservados por el Archivo General de la Nación? En mi opinión, sí. Sobre todo, como digo, si ese es el canal que eligieron para comunicarse y para comunicar sus decisiones, que es lo que cada día estamos viendo más. El mejor ejemplo para mí es la cuenta del presidente. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tiene una cuenta personal que utiliza y cada 6 años, creo, ya no me acuerdo el término de presidencia en Estados Unidos, se guarda y queda archivado en la biblioteca del Congreso. En Colombia, en cambio, no. Se archiva Infopresidencia, la cuenta oficial de la presidencia, pero no la cuenta personal. Y en mi opinión eso es equivocado. Voy a poner el caso de Juan Manuel Santos, que es en el que ya sabemos si se hizo o no se hizo. De Duque no sabemos todavía. De Juan Manuel Santos, lo que tenemos es, al cierre de su mandato, guardaron Infopresidencia, pero no guardaron Juan Manuel Santos. Dejó de manejarla el equipo de comunicaciones de la presidencia y se la regresan al presidente y siguió con él. Eso, en mi opinión, es equivocado. Creo que lo correcto es lo que se hace en Estados Unidos. Sin duda, la cuenta de Juan Manuel Santos, antes de ser presidente, era cuenta personal, pero desde el día 20 de julio en que se posesiona como presidente hasta el 20 de julio en que termina su periodo, es la cuenta del presidente de Colombia. Y en mi opinión, debería guardarle el Archivo General de la Nación. Sin embargo, no fue lo que se hizo. Y creo que
Juan Manuel Santos es como el piloto al que podemos mirar, porque antes de eso lo digital no era tan importante. Hoy sí, y por tanto sería la opinión de lo que preguntó la persona que hizo esa pregunta. Sí, deberíamos estar guardándola, Sí. aunque no lo estemos haciendo. John William Álvarez Díaz nos dice, ¿usted cree que el Estado nos quiere ocultar la información histórica en el contexto digital? Pues el Estado es uno de los actores dentro de la historia, ¿no? Y la historia, pues, no existe una verdad absoluta, no hay una sola historia. Cada periodo histórico lo escriben sus actores y lo guardan quienes ganan. Eso ahí es parte del juego, ¿no? De que está muy reconocido en las ciencias sociales. Yo no diría en esa forma, pero lo que yo diría sí es que quiere construir la narrativa de la historia y eso se hace también silenciando. Y en mi opinión sí, es precisamente digamos, en discusiones con diferentes activistas de América Latina, no es solamente el gobierno colombiano, es una tendencia en la región a calificar de terrorismo mucho de lo que son enemigos internos, conflictos internos, que le permite o le legitima tomar medidas extremas, como decía yo en la conferencia. Y eso es grave y debemos denunciarlo porque uno de los efectos que tiene es borrar memoria y le permite al Estado, sea el que sea, repito, esto no es exclusivo de Colombia, está sucediendo también en Brasil, por ejemplo, sin duda en otros países, pero pongo el ejemplo de Brasil. Es construir la narrativa y permitir que lo que permanezca y lo que quede sea pues, la versión oficial. Y como ciudadanía deberíamos estar disputando ese espacio público para que se vean y se oigan y guardemos todas las voces o al menos una pluralidad de voces que nos permitan vernos más adelante. Carolina. Daniela Carolina Castillo Aguillón nos pregunta, ¿cómo y quiénes escogen lo que se recuerda y lo que no? Bueno, yo no soy archivista y esa es una pregunta que creo que es fabulosa. La he hecho en el pasado, por ejemplo, alguna vez que visité en la Radio Nacional, la fonoteca de la Radio Nacional, me contaban que pues, en la época, cuando empieza la radio en Colombia, tomaron unas decisiones supremamente aleatorias. Ya no recuerdo los parámetros, y ustedes son los archivistas, seguro que voy a decir una bestialidad, pero pues lo haré. Era algo así como que guardaban una hora diaria e iban cambiando la hora de la programación para ir guardando un poquito de todos los programas y que luego se supiera. Eso porque tenían recursos pocos, tanto de espacio para guardar como que guardar era muy costoso. Pero era una forma que habían decidido para hacerlo. Realmente esos son los criterios archivistas de los que yo no tengo formación para hablar, pero es la discusión que tenemos que dar sobre cómo se hace eso en la era digital. Bueno, pues Carolina Botero, Fundación Carisma, la directora de la Fundación Carisma, muchas gracias por acompañarnos en este seminario, muy amable. A usted muchas gracias.